Gloria al Señor. Quiero invitarles a tomar la palabra de Dios en sus manos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1, dice la Escritura lo siguiente. Y vamos a incluir también el versículo 2. Dice la palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Gloria al nombre del Señor. Quiero que hagamos una breve oración. Que Dios use este vaso de barro. Que Dios pueda salvar las almas, romper las cadenas. Que Dios pueda levantar a aquellos que están caídos de la gracia y fortalecer el corazón del pueblo que espera el regreso del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Te suplico que uses este vaso de barro como tú quieras, para la gloria de tu nombre. Salva las almas, rompe las cadenas, desbarata yugos, opera milagros. Haz que esta palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero hablarles acerca de este tema que ya hemos anunciado, el peligro de estos tiempos. Indiscutiblemente, los días que vivimos son peligrosos. Y lo que los hace peligrosos son la amenaza de cosas contrarias y corruptas en contra de los principios de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo acá en la tierra. Esa iglesia está amenazada a muerte por el infierno. La palabra dice en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. Es una amenaza latente desde que la iglesia se formó. Desde que Cristo murió y derramó su sangre sobre el madero de la cruz. Y la iglesia es concebida por la sangre de Cristo, que nos limpia, nos santifica, nos justifica delante de la presencia de Dios y nos hace aceptos ante sus ojos. Desde ese tiempo hacia acá han pasado muchos siglos. Y en ese tiempo peligroso, anunciado por los profetas, por los apóstoles, por el Espíritu Santo,
que vendrían tiempos peligrosos. Esos tiempos los estamos viviendo nosotros en carne propia. Hoy se están viendo cosas terribles sobre la tierra que se están gestando. Algunas ya se han manifestado, se han establecido, y otras encubiertamente están siguiendo su curso hasta su manifestación corrupta. Y vamos a ver algunas de esas cosas. La palabra dice en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo que leímos: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El versículo 2 dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sigue, hermano mío, usted lo puede leer en su casa, porque por el tiempo no puedo detenerme en una sola parte de la Escritura. Pero usted va a encontrar en esta lista las características de ese tipo de hombres y mujeres que se está viendo y viviendo en el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir. Este tipo de personas, por ejemplo, el verso 3 habla de hombres implacables, de hombres intemperantes, de hombres, el versículo 4, de hombres impetuosos, infatuados, y sucesivamente dice estos hombres. El versículo 5 manifiesta que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermano mío, tenemos en el tiempo que estamos viviendo ya la manifestación de la sodomía por todas partes de la tierra. Movimientos que aparentemente son poderosos en lo corrupto, en lo inmoral, pero aparte, o a eso se suma también la degeneración y desvirtuación del matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer, establecidos y constituidos por el Dios que nos creó y nos formó. Aparte de eso, hoy, como dije anteriormente, no está manifestado públicamente en muchos lugares de la tierra, pero en otros sí. Es decir, que la gente en su mayoría no se han dado cuenta que estas cosas están sucediendo. Pero hoy existe ya el matrimonio entre hombres o mujeres con bestias, o sea, con animales. Cualquier tipo de animal, ya en algunos países está legalizado que una persona puede casarse con una vaca, con un caballo, con un perro, etc. También está el matrimonio con objetos. Alguien puede decir que se quiere casar con un tronco, con un árbol, con una piedra, con una casa inclusive, con árboles, con plantas. Pero también
está gestándose y caminando como una fiera agazapada, la pedofilia, que es el matrimonio de un adulto con un niño recién nacido. No estamos hablando de niños de 14 años, estamos hablando de niños recién nacidos. Por eso los pedófilos, los violadores, se han metido con niños de 1 año, de 2 años, etcétera. Pero es la corrupción la que está llevando a este mundo a un tope, a una estatura donde va a provocar definitivamente la ira de Dios sobre la tierra. Existe otra parte también del matrimonio degenerado entre padres e hijas. Madres casándose con sus propias hijas, hijas enamoradas de sus madres y de sus padres. Todas estas cosas tienen un trasfondo y tienen un documental escrito que es visible, que cuando se accesa a esos medios informativos, usted se queda asombrado si nunca ha visto esto ni ha leído estas cosas. Poder en la sangre de Cristo. Esto nos habla del peligro que la palabra de Dios está hablando. El peligro, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ese es el peligro. Y el peligro es latente contra la inocencia, contra la niñez. Se están preparando todo tipo de material pornográfico, de material de pedófilos, para hacer que con el tiempo las leyes de las naciones aprueben que un adulto puede tener un compromiso matrimonial o sexual con un niño de escasos años de vida. Todas estas cosas nos hablan de una amenaza directa para la iglesia que sirve realmente a Dios. La iglesia genuina y verdadera que profesa la verdad y que la difunde, la predica, que habla en contra de la suciedad y de la inmoralidad que este mundo corrupto, podrido, está queriendo presentar en contra de la verdad, en contra de la iglesia. Por tal razón, la palabra dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Nuestro Dios le dio a su iglesia las armas espirituales más poderosas que existen en la tierra, como son la oración, el ayuno, la vigilia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma poderosa. Cuando se expone la palabra de Dios en un templo, en una congregación, lámpara es a mis
pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Cuando se expone las escrituras a una congregación y se le enseña la verdad, la palabra, sin taparle, sin ponerle cortapisas, tapujos a la palabra de Dios, la gente se le abren los ojos y entiende que esta palabra bendita es viva y eficaz y es un arma poderosa en contra de las tinieblas, del infierno, de los brujos, de los satanistas, de la sodomía, de toda la inmundicia del mundo. Esta es un arma poderosa. La iglesia la tiene. El pueblo verdadero de Dios tiene esa arma. Tiene el arma de la palabra de Dios. Tiene el poder del Espíritu Santo concentrado dentro de la vida de aquellos hombres y mujeres que servimos a Dios. Son armas que no solamente las que mencionamos, hay muchas más que Dios le dio a la iglesia. Dice segunda epístola a los Corintios, el capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Con la carne no nos podemos defender. Sin oración y sin ayuno, sin búsqueda del rostro de Dios, se puede levantar una congregación, pero una congregación de tibios, de descarriados, de gente que no podrá hacerle frente al enemigo porque no tiene las armas en las manos. Cuando se entiende que Dios nos ha dado esas armas poderosas para la destrucción de fortalezas, eso habla en términos militares. El infierno tiene una organización que el Señor la reprenda, de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes de maldad en las regiones celestes. Tiene una organización, pero la palabra nos enseña que las armas de nuestra milicia son tan poderosas que pueden destruir esas fortalezas del enemigo donde sea, en la atmósfera, en la tierra, debajo de la tierra, en los abismos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, la iglesia que está apegada a la verdad, que está comprometida, la iglesia que está comprometida en guardar la palabra, en guardarse para Dios, en guardar la pureza, la santidad. El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. La iglesia del Señor debe ser una iglesia que profesa y que predica la santidad y la pureza, santidad interna y externa en la vida de los que se han acercado a Dios. El problema resulta que la iglesia ha entrado en una frialdad y tibieza. Ahí estriba el peligro, porque el pueblo verdadero de Dios está amenazado por el infierno.
amenazado a muerte, a destrucción. Y como algunas voces de corruptos en el tiempo que estamos viviendo, las hemos oído y están en los medios de comunicación, que dicen que la iglesia tiene que desaparecer. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, está diciendo una gran verdad. Porque la iglesia va a desaparecer de la tierra. La iglesia se va a ir de este mundo. Pero antes que se vaya, las puertas del infierno no prevalecerán. Siempre habrá en la tierra un remanente escogido que le hará frente a esa avalancha infernal, tenebrosa, que está avanzando y matando iglesias. ¿Cómo está matando iglesias? Las iglesias están muriendo. Muchas organizaciones están muriendo y otras están muertas. Ya no pelean, ya no hay armas, ya no hay anhelo ni deseo de humillarse delante de Dios. Se dieron a comer y a beber y a tener fama religiosa, a ser religiosos, pero no combatientes del infierno eterno. La sangre de Cristo nos cubre. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis 3, alabado sea el Señor, el verso 16: pero por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Ese estado de tibieza que ni es frío, o sea, no es del mundo totalmente, pero tampoco es del cielo de la iglesia. Es un estado de tibieza que hace vomitar el organismo de Dios. Aquí dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Esa tibieza es el estado medio. Es cuando la persona, espiritualmente hablando, deja de luchar, deja de pelear, deja de buscar a Dios, deja de congregarse, deja de estudiar la palabra, de escudriñarla, de alimentar el alma. Se vuelve tibio. No es ni mundano ni cristiano. Es un vomitivo delante de la presencia de Dios. Esa es la amenaza y ese es el peligro latente que la iglesia está pasando, porque indiscutiblemente las fuerzas del mal están avanzando a través de todas las cosas que mencionamos al comienzo de este mensaje. Están avanzando, pero debiera haber un pueblo despierto, vivo, con esas armas en la mano para hacerle frente, para desbaratar, como dice la Escritura, que Cristo vino a la tierra a deshacer las obras de Satanás. La iglesia debe ser acá el contragolpe del enemigo, la destrucción del enemigo, el estorbo del enemigo. Y de hecho,
que en esos términos lo han dicho algunos políticos del mundo, que la iglesia es el estorbo de los movimientos corruptos que están habiendo sobre la faz de la tierra. La iglesia tiene que despertarse. Todo el que está dormido debe despertar. Eso no quiero decir con esto que no hay un pueblo en la tierra que está despierto. Sí lo hay. El Señor habla a través de las Escrituras en muchas partes de la Biblia de un remanente que estará vigente, estará listo, no solo para irse con el Señor, sino para enfrentar al enemigo, enfrentar las fuerzas del infierno. Pero si usted es parte de ese remanente, de ese pueblo, de esa obra de Dios en la tierra, y está cabeceando, escuche lo que dice Pablo el apóstol escribiendo a los romanos en el capítulo 13, versículo 11. Esto conociendo el tiempo que estamos mencionando, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hay que conocer el tiempo. Los días que estamos viviendo son días malos. El verso 12 dice: la noche está avanzada. Sí, señores, está avanzada la noche y se acerca el día. Se acerca el día de salir de esta tierra. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz.